Redes. ¿Qué sucede cuando los grupos empiezan a multiplicarse o cuando empieza a haber esa reproducción rápida de distintas comunidades de iglesias chicas que están sucediendo? Pues sucede que se van formando estas redes y estas redes van a representar lo que vemos en la Biblia sobre los distintos niveles de la iglesia. En las escrituras vemos que muchas de las epístolas algunas veces estaban escritas o mandaba saludos Pablo a las iglesias que se reunían en la casa de. Así que muchos de los grupos de estas iglesias sencillas van a reunirse en casas. Pero luego tenemos como un siguiente nivel de las iglesias cuando tenemos la epístola que fue mandada a la iglesia en Galacia o en Colosas o en la ciudad de Éfeso. Esta era una iglesia que representaba a su vez un conjunto de pequeñas iglesias que se reunían en distintos hogares. Pero luego tenemos el tercer nivel de la iglesia, que puede ser la iglesia universal, en la cual vemos estas epístolas universales escritas por Pedro o por Juan, o incluso algunos de los consejos doctrinales que Pablo manda a la iglesia, que no solamente se aplican a la iglesia local o la de un pueblo, sino que a su vez son aplicadas a la iglesia, a la novia de Cristo. Los grupos, a medida que se van multiplicando, vamos a ver cómo se van surgiendo estos diferentes niveles, por decirlo de una manera, de organización. Aunque no estamos tratando de implementar una organización o una denominación a través de los movimientos, pero sí vamos a ver que va a surgir una estructura natural a medida que los grupos van multiplicándose. Una manera de esto puede ser ilustrarlo con esta imagen, donde vemos estas pequeñas iglesias en casas que se van reuniendo, que pueden ser iglesias dentro de un mismo pueblo o grupos que se reúnen dentro de un mismo pueblo, pero en distintos hogares, en distintas calles de este pueblo. Luego vamos a tener un nivel, por decirlo, superior, en el cual vamos a hablar de la iglesia del pueblo, donde toda esta gente puede que se congregue para alabar, para celebrar al Señor. Pero no solamente tenemos estos dos niveles de iglesia, puede que estos conjuntos o este gran número de iglesias que van a empezar a multiplicarse, no solamente van a afectar a un pueblo, sino que van a empezar a afectar a la provincia o al estado entero. Y luego vamos a ver como ese nuevo tercer nivel, por decirlo así. Y finalmente vamos a ver la asociación, la agrupación de distintas iglesias de distintos estados que estén representadas o provincias que estén representadas a nivel de estas iglesias, que van a formar quizás un nivel de la iglesia que pueda ser, por ejemplo, en el caso de España, de las comunidades autónomas o de algunas de las regiones en las cuales están divididos nuestros países latinoamericanos. Entonces, vamos viendo que esta división o esta agrupación de las iglesias va a surgir a medida que vaya multiplicándose y vaya afectando a un mayor área los grupos que se están multiplicando, las iglesias sencillas o las iglesias en casa que se están reproduciendo. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? ¿O de dónde viene esta idea? ¿Es algo que no hemos inventado exclusivamente para los movimientos? Pues de ninguna manera. Como ya lo hemos visto, lo vemos presente en la Biblia cuando habla de estos tres niveles de la iglesia. Pero incluso, si recordamos la historia de Moisés y de Jetro, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba creciendo mucho, Jetro le sugiere a Moisés que divida el pueblo en 10, 50, cientos, 500, miles, y luego estaba Moisés. De esta manera había distintos niveles de responsabilidad en los cuales se iban a solventar o solucionar cualquier problema que viniese dentro del pueblo de Israel. Pero igualmente sucede en la iglesia. Si recuerdan el libro de Hechos, tenemos ese concilio de Jerusalén donde estábamos debatiendo de qué se iba a hacer con respecto a la circuncisión. Este problema surgió en una de las comunidades, pero luego llegó a la iglesia de Jerusalén donde se encontraban los apóstoles allí reunidos para debatir, para conversar sobre lo que estaba sucediendo. Lo mismo sucedió con el reporte de Pedro cuando empezó a predicarse el evangelio a los gentiles. Entonces vemos que de alguna manera la iglesia va adquiriendo este nivel de jerarquía o este nivel de funcionamiento para cuidar el desenvolvimiento, la salud de la iglesia. Algo que es importante destacar es que en todos estos niveles de la iglesia siempre se va a mantener el mismo principio de rendición de cuentas. Siempre se van a mantener los mismos principios del ADN, de las características que vemos desde las iglesias más chicas hasta los puntos más grandes. De hecho, en el Nuevo Testamento, una de las preguntas que más comúnmente se hacen dentro de los movimientos es ¿qué sucede con los oficios que encontramos en el Nuevo Testamento?
refiriéndonos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Y qué sucede con los diáconos y los ancianos que son nombrados en el libro de Hechos y que luego Timoteo, Pablo le da las instrucciones sobre cómo debe instituir a estas responsabilidades, a estos cargos dentro de la iglesia? Pues volvamos al mismo ejemplo del libro o de la ciudad, de la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén o el grupo de Jerusalén, cuando sucede el problema de cómo se estaba atendiendo a las viudas y se le está dando preferencia más a una que a otra, se escogieron estos 7 diáconos. Estos 7 diáconos no servían a una sola iglesia, sino que servían a las distintas comunidades de las pequeñas iglesias que había en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que eran muchas? Pues solamente tenemos que revocarnos al día de Pentecostés, donde dicen que más de 3.000 personas vinieron al Señor. Por supuesto, venían gente de todas las naciones, pero es de suponer que de 3.000 varones que se convirtieron, una gran cantidad o una cantidad considerable se estaba reuniendo en la ciudad de Jerusalén en múltiples hogares. Lo mismo vemos en la carta de Éfeso, donde se van instituyendo todos estos ancianos y estos diáconos en esta iglesia, pero ellos tenían la responsabilidad de servir a la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, con todas las pequeñas iglesias que se reunían en las casas de los distintos hermanos dentro de la ciudad. ¿Y qué sucede cuando va surgiendo un problema más grande, como el de la circuncisión o el predicar el evangelio a los gentiles? Pues en el mismo caso del Nuevo Testamento, este problema surgió y se elevó hasta los apóstoles, quienes estaban debatiendo y conversando sobre cómo era el nuevo proceder de la iglesia con respecto a esto. En cada nivel de la iglesia, en cada nivel de movimiento, se va a repetir este patrón de rendir de cuentas. Una manera muy saludable de hacerlo es mantener el mismo principio, los mismos elementos que hablamos dentro de los grupos 3/3, el de mirar atrás para referirnos a esa primera etapa donde estamos rindiendo cuentas o alabando a Dios por las cosas buenas que han sucedido o por las dificultades que hemos tenido y demostrando cómo hemos obedecido a Dios, mirando hacia arriba para ver qué dice la palabra de Dios, cómo podemos buscar la sabiduría que viene de lo alto para seguir avanzando juntos. Y luego mirando hacia el frente, estableciendo compromisos para tomar acciones, pasos a seguir con respecto a lo que está sucediendo. La idea de los movimientos de multiplicación de discípulos y los movimientos de plantación de iglesia es una expansión natural, espontánea y exponencial del Evangelio, por lo cual vamos a ver estas distintas comunidades surgir que van a ir abarcando un área quizás mucho más grande y amplia de lo que una sola persona va a poder abarcar. Es por eso que es necesario replicar el mismo modelo y los principios de liderazgo que vemos en el Nuevo Testamento, respetando los oficios y las responsabilidades que vemos en el Nuevo Testamento, con la elección de los diáconos, los ancianos, los maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles que van a servir a la comunidad. Una falsa expectativa es pensar que en cada una de las iglesias simples se va a plantar o se va a levantar cada uno de estos cargos. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y pensar en que cada vez que estemos agrupando estas iglesias simples, estas iglesias en casa o estas iglesias que se van representando una comunidad, un pueblo o una región, se van a ir desarrollando estas funciones, estos liderazgos para que cuiden, supervisen, pastoreen, mentoreen, amen y sirvan a todas las iglesias que estén allí en esa región. Así que las redes es una manera natural y esencial para ver los movimientos de multiplicación.